Bueno, pues es bastante obvio el tema, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, os quiero pedir perdón porque ha sido una semana muy cargada y no he acabado de sacarle todo el jugo que quería sacarle a este texto. Pero bueno, el Señor, la palabra de Dios tiene poder, así que va a ser la que nos guíe esta mañana y estamos seguros de que algo sacaremos. Y lo cierto es que las últimas predicaciones, no sé si recordáis la de David de la semana pasada. Ahora se está poniendo de moda preguntar qué hicimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes somos? Eso fue. Bueno, sí, Óscar Pérez habla de quiénes éramos nosotros y la semana quiénes somos. ¿Y quiénes somos? ¿Qué eran los 4 puntos de la Iglesia encarnada? Eso ya es más difícil, ¿verdad? Pues solo hace una semana, no es algo que haya mucho que hayamos hablado. ¿Recordáis que eran presencia, que significaba estar, proximidad, que era empatizar también con los demás, luego era la pasión, que era pasar a la acción, y proclamar, que proclamar pues ya se dice por sí solo lo que es. El olfato es algo que pasa muy desapercibido, o sea, es algo que influye en muchas cosas de nuestra vida, pero es algo a lo que no le prestamos mucha atención. Y hay gente que, bueno, hay una enfermedad que se llama anosmia, una discapacidad que es la pérdida del olfato. No quiere decir oler menos, que eso, bueno, es normal con los años, pero la anosmia es la total ausencia de olores. Y para los que nacen así, pues no hay problema. Llega a cierto punto en su edad, en su vida, que se dan cuenta que las otras personas perciben algo que ellos no están percibiendo. Entonces, pues claro, dicen, esto es muy raro, ¿qué es esto de oler, no? ¿Por qué pasa eso? Porque a un bebé no puedes observar si le gusta un olor, o sea, es difícil saber si el bebé está percibiendo algo. Como decía, el olfato influye en muchas cosas en nuestra vida. Influye pues a la hora de escoger pareja, aunque no lo penséis. El ir bien duchado pues ayuda. El perfume que usamos. También el olfato influye en el sentido del gusto. Yo estoy seguro que si yo no tuviera olfato, pues seguramente pesaría 20 o 30 kilos menos. Pero bueno, el Señor lo ha querido así. Y los olores son cosas que tienen fuerza. En mi caso, tengo una nariz también un poco sensible, mi mujer os lo puede corroborar. Enseguida o me gusta mucho algo o me molesta mucho, pero con poco que huela ya estoy perdido. Y hay cosas que va bien tener olfato, pues si alguien se deja una chaqueta por aquí, pues la huelo y ya sé de quién es, no pasa nada. Pero hay cosas que, pues si en cambio os ponéis mucha colonia y os doy 2 besos, pues quizá me mareo un poco. Pero bueno, no es el tema. Y bueno, referente al olor que tiene fuerza, yo recuerdo estar hace unos años en mi casa y mi padre es extremeño. Y es de un pueblo que se llama Almuarín y allí tiene una especialidad que es un queso que se llama la torta del Casar. Yo no sé si lo conocéis o no. Es un queso, bueno, redondo, entonces tú lo abres como una tapa y a veces pues lo calientas un poco en el microondas para que quede un poco más cremoso, pero bueno, es es un queso bastante fuerte, ¿vale? Es una exquisitez, está buenísimo, a mi familia le encantaba, a mí no, pero a mi familia le encantaba, entonces, pues bueno. Pues estaba yo en mi habitación, pues en mi cama, sin hacer daño a nadie, tranquilamente, y empiezo a oler algo. Qué raro este olor. Entonces voy hacia la puerta y en cuanto la abro, una nube de olor me ataca como un espíritu. Si me echara hacia atrás, tuve que cerrar corriendo la puerta, abrir la ventana de mi habitación y meterme bajo el edredón porque es que era insoportable. ¿Qué había pasado? Mi padre le gusta experimentar en la cocina
y no como ya se habían acabado la torta del casar, solo quedaba la carcasa, yo le llamaría, no sé cómo se llama, pero lo de fuera, ¿no? Y dice, pues pienso, voy a ver si lo puedo aprovechar. Entonces lo metió en el microondas y no sé si pretendió fundirlo o no sé qué hizo, pero me mató. O sea, no sé si mi hermana lo puede también confirmar, no sé si se acuerda, pero fueron unos días, porque claro, lo malo no es solo ese día que lo hizo. El olor permaneció con nosotros, igual que la nube de Dios estaba con su pueblo en el desierto, pues esa nube de olor no se fue el primer día, esa nube poco a poco fue degradándose y bueno, al cuarto día así aún podías oler moléculas asesinas. Pero bueno, ¿por qué os explico todo esto? La Biblia también constantemente hace referencias a los olores. Ayer, buscando un poco, olor grato sale tantas veces que dejé de contar porque no valía la pena, pero es un tema que es recurrente en la palabra. Por ejemplo, ¿qué hizo Noé cuando acabó el diluvio? Salió, montó un altar y entonces ¿qué dice la palabra? Que Dios percibió ese olor, ese aroma agradable que subía del sacrificio que había hecho Noé. También, ¿cómo consiguió engañar Jacob a su padre Isaac, que ya era ciego? Pues poniéndose las ropas de su hermano, ¿verdad? Y pues como no veía, olió y dice, ah, sí, tú no eres Jacob. Y, por ejemplo, María, cuando derrama el perfume sobre los pies de Jesús, ¿qué dice la palabra? Que toda la habitación se llenó del aroma agradable. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Pues porque necesitaba una introducción. Y también pues porque vamos a hablar en esta mañana, quizá no de un sentido tan literal de olor, pero sí la analogía que usa Pablo es muy acertada para lo que somos nosotros en este mundo. Hemos leído ya el pasaje en 2 Corintios 2, 14 al 16, y ahora os lo vuelvo a leer en una versión pues, un poco más actual para que acabemos de entender qué quería transmitir el apóstol. Dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, esparciéndolo por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. Y bueno, en primer lugar me gusta cómo empieza este pasaje diciendo, pero gracias a Dios, ¿no? En la versión Reina Valera. Viene de comentar un problema que ha tenido antes, que no encontraba, me parece que era a Tito o Timoteo, pero dice, no importa, gracias a Dios porque trabajar para Él es un privilegio. Trabajar para Dios no es una carga, no es algo que tengamos que pensar, oh, qué pereza, ahora tengo que ir a la iglesia y hacer esto y lo otro, sino todo lo contrario, es un privilegio el hecho de que el Señor nos quiera usar para su propósito. Sigue diciendo, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. O la otra versión, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Y entonces, cuando yo pienso en un desfile, bueno, yo conocer desfiles solo conozco el de las Olimpiadas, no sé si alguna vez lo habéis visto, el de las Olimpiadas Evangélicas, perdón, que es en el que he participado, y es un desfile un poco así, hay más gente en la pista que fuera, pero bueno, es un desfile, ¿no? ¿Y en qué consiste un desfile? Pues un desfile suele ser un acto público, una celebración, donde los participantes del desfile se identifican con determinado colectivo. En los desfiles deportivos, pues, si vemos el desfile, lo que identificamos es determinados equipos o países, ¿no? En las Olimpiadas, por ejemplo. En los desfiles de moda, lo que se identifica es a la persona con la marca de ropa. En los de los ejércitos, pues identificas a las personas con divisiones del ejército o también con un país. En el caso de este versículo, Pablo se está refiriendo a los desfiles que hacían los romanos cuando venían de conquistar pues, más tierras, venían en un desfile donde traían a los prisioneros y para ellos eso era una celebración, ¿verdad?
Y en este caso Pablo se está identificando como un prisionero de Jesús, como alguien, Jesús ha conquistado la vida de Pablo. Pero en este caso, para Pablo no es una derrota, sino es todo lo contrario, es una victoria. Entonces, cuando leo que Dios nos lleva siempre en desfile victorioso de Cristo, me queda claro que nosotros somos testigos públicos de la victoria de Cristo. Y somos testigos juntos, como Iglesia Bíblica de Benecer, aquí en el pasaje Gayolá, somos testigos de la victoria de Jesús al barrio, como iglesia, pero también individualmente cada uno de nosotros somos testigos de esta victoria de Cristo. De la misma forma que nos lleva Cristo en su desfile victorioso, para que todo el mundo sepa que le pertenecemos. O sea, Jesús nos lleva en ese desfile para que sepamos, para que la gente sepa, este es mío, esta persona me pertenece. En Isaías 43:10 leemos, ya iré diciendo pasajes, pero los leeré yo para que no tengáis que distraeros. Dice, el Señor afirma, vosotros sois mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcáis y confiéis en mí y entendáis quién soy. Y esto se lo está diciendo al pueblo de Israel en ese momento, pero el mismo propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, de ser testigo a las naciones, ese mismo propósito lo compartimos nosotros. Dios nos tiene aquí para ser testigos a los demás. Entonces, primera pregunta, ahora os toca trabajar a vosotros. Primera pregunta para que reflexionemos esta mañana. Si ahora este desfile victorioso se diera, si ahora apareciera Jesús y empezara un desfile desde aquí a otra parte de Barcelona, ¿crees que Dios te tendría en ese desfile como para presumir, en cierto sentido, de que le perteneces? ¿Crees que Jesús te diría, ven en este desfile? ¿Es tu vida un motivo de orgullo para Dios o es un motivo de tristeza? Seguimos leyendo. El pasaje dice, y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, esparciéndolo por todas partes como un aroma agradable. Dice por medio de nosotros. Entonces, ¿qué somos nosotros? Un medio. No somos el fin, no somos el objetivo del Evangelio, sino somos un medio para esparcirlo. Si yo tengo la mentalidad de que yo soy el fin del Evangelio, entonces el día que me convierta, pues ya está todo conseguido, ya me puedo ocuparme de lo que me interesa porque ya he cumplido mi función en el universo, que es convertirme. Pero si entiendo que soy un medio, que no soy el fin, entonces estoy llamado a esparcir este mensaje a los demás, no a guardármelo para mí mismo. Algo más literal es la versión de Reina Valera, que dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice que en todo lugar, y ayer lo hablamos con los benjamines, y lo entendieron perfectamente. En todo lugar quiere decir en todo lugar. En mi casa, en mi trabajo, en mi instituto, con mis vecinos, también aquí en la iglesia. En todo lugar es en todo lugar. Y el olor se percibe en las distancias cortas, porque yo ahora mismo no puedo oler a Guido, ¿a que no? Pero si lo tuviera aquí al lado y le abrazara, entonces le podría oler. Pues, ¿recordáis la semana pasada cuando hablamos de proximidad? De eso se trata, de estar próximos al que necesita oler este olor. No se trata de tenerlos lejos y ya espero que me huelan de lejos, sino tenemos que estar cerca para que nos huelan, ¿no? Este olor fragante que desprendemos de parte de Dios. Y para pensar en esta idea, me ayuda mucho imaginarme como si este local fuera un frasco de perfume y lo que hace Dios el domingo, a la 1 o a la hora que acabamos, es apretar el botón y entonces nosotros salimos como moléculas de este perfume y nos esparce por diferentes partes de Barcelona, de los alrededores, para que llevemos su mensaje. Y es perfume del bueno, no es perfume del barato, que te lo pones por la mañana y a las 10 ya no huele, sino es un perfume que dura
allí donde estás. Sigue diciendo el texto. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Y esta frase pues tiene mucho contenido teológico, entonces me voy a centrar solo en la segunda parte, que dice que ese olor agradable se esparce tanto entre los que se pierden como los que se salvan. Y esto hay que entenderlo bien. A veces queremos ser tan como santos, entre comillas, que nos queremos apartar de todo. Pues no juntarnos con nadie que no crea al 100% lo mismo que yo creo. Y el texto dice que nos esparcimos entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y no para ser como ellos, sino para que puedan oler este aroma agradable y tengan la oportunidad de conocer de verdad a Jesús. Ese mismo Jesús es el que comía con sus discípulos, pero también comía con fariseos, comía con publicanos, con gentiles, comía con todo el mundo. Y esto no es una opción más en la vida cristiana, sino esto es la vida cristiana. Hace un tiempo escuché una predicación de David Burr, donde explicaba que a veces, cuando tenemos la visión de la Iglesia, nos la imaginamos como en una fortaleza, ¿no?, resistiendo los golpes del enemigo, ¿no?, aguantando pues la resistencia, esperando que el enemigo no entre. Pero lo cierto es que no es esa la visión bíblica de la Iglesia. La lectura que hicimos la semana pasada en Mateo 16, en la declaración de Pedro, dice lo siguiente, en el versículo 18, Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es al revés, no es que nosotros estemos resistiendo los ataques, sino es la iglesia la que va a la fortaleza del enemigo y la que la ataca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Somos nosotros los que estamos asediando al reino del maligno, derrumbando muros, derrumbando las puertas que él va construyendo. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para entrar con nuestro aroma agradable y esparcirlo entre los que se están perdiendo, para rescatar almas para Cristo. Y esto es lo que hacemos cuando organizamos conferencias como la del viernes, cuando estamos en las fiestas del barrio, cuando repartimos alimentos. Esto es lo que hacemos, dar golpes contra las fortalezas del enemigo. Y es lo mismo que hacemos pues, cuando vamos a orar con los católicos o cuando les invitamos a comer. Seguir dando golpes contra las puertas del maligno para esparcir nuestro olor agradable, el olor agradable de Dios, y que más almas puedan conocerle de verdad. Ahora, este mensaje, este versículo deja muy clara que nuestra función es esparcir el mensaje, este olor fragante. Nuestra función no es escoger quién se salva y quién no se salva, sino nuestra función es ser los mensajeros. Luego ya el mensaje en sí tiene poder. El mensaje solo tiene poder. Nosotros solo somos altavoces, por decirlo de alguna manera, y no tenemos que preocuparnos de si esta persona, o sea, sí que tenemos que preocuparnos, obviamente, tenemos que orar, pero no es nuestra decisión, ¿de acuerdo? Es decisión del Señor. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. Bueno, explico esto ahora no para echarme flores, pero recuerdo que en uno de los hoteles en los que trabajé, un cocinero que entró nuevo, al mes de entrar, un día se me queda así mirando, dice: Eri, eres un tío estupendo. La verdad es que da gusto trabajar contigo porque pides las cosas por favor, porque no te estresas, porque no te enfadas. Y claro, ¿eso qué pasa? En hostelería eso es algo muy extraño porque es un mundo donde está todo el mundo en tensión y la gente suelta las cosas como las suelta. Pero a raíz de eso, pues tuve la oportunidad entonces de explicarle por qué yo era así, ¿no? Y ya he dicho, no digo para echarme flores, porque unos años antes me dijeron: ¿tú eres cristiano? Yo sí.
Y dice, no lo parece. O sea, no lo parece, si pareces una persona normal, ¿no? Entonces, si esto lo dice muy a menudo, entonces preocuparos, ¿vale? Pero no es un complemento, es algo que tendría que hacernos pensar, ¿no? Cuando se sorprenden, ostras, ¿eres cristiano? Para los que se pierden, este es aroma de muerte. Y es sencillo. Si yo soy de los que me pierdo y estoy solo entre los que se pierden, pues no tengo ningún problema. Mi conciencia sigue tranquila, no tengo un referente con el que pensar, mi vida no está yendo por donde tendría que ir. Pero cuando ponemos a un olor fragante al lado de alguien que se pierde, entonces ya puede, nunca mejor dicho, oler que algo no va bien en su vida. ¿De qué le sirvió a mi compañero, al cocinero que he mencionado, mi olor fragante en ese momento? Pues en verdad de bien poco, porque no se ha convertido, no se ha interesado más por cosas de Dios, pues no podemos hacer nada, no podemos obligarle a creer, ¿verdad? En cambio, para los que se salvan, esta fragancia es una fragancia de vida. Esta fragancia provoca querer conocer más a Dios, provoca pues que te entre hambre de Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos hambre y olemos que la comida está hecha y que encima es buena comida? Pues nos entra más hambre, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. A las personas que tienen hambre, las personas que quieren conocer de Dios, con un poco que les des, enseguida se abre su apetito espiritual y siguen, pues quieren más, siguen investigando, te hacen más preguntas, ¿verdad? Y llegará un momento en que seguramente llegarán a conocer a Dios. Entonces tengo otra pregunta para ti. ¿Tienes hambre? Y no de comer, ¿eh? O sea, ¿tienes hambre espiritual? ¿Tienes hambre por crecer, por conocer más a Dios, por tener más intimidad con Él? La respuesta a esta pregunta te puede indicar si para ti el mensaje de Dios es olor mortal, olor o fragancia de vida. Y el aroma fragante de Dios no tiene fronteras. Ya el enemigo puede poner todas las puertas, todos los muros que quiera, que el olor va traspasando. Igual que traspasó el olor la puerta de mi habitación, aunque estaba cerrada, igual es el olor nuestro. Por mucho que el enemigo se empeñe en poner obstáculos, el olor va pasando poco a poco. Y pues bueno, sí, claro que es mejor tener las puertas abiertas y estar más presentes, ¿no? Pero si no se puede, no debemos tampoco desesperar. El olor va entrando, va calando. Y llegará un día en que tendrá su efecto, para bien o para mal. Ahora sí, os voy a explicar qué es esto de aquí. Bueno, habréis deducido que son difusores de aroma, ¿vale? Uno, este de aquí, más cercano mío, el que no tiene luz, es del Mercadona. Es muy barato y, bueno, no sé si le habéis visto sacar algo. ¿Alguien lo ha visto? No. Sí funciona, está encendido, pero... Bueno, de vez en cuando saca algo. El otro, en cambio, lo vendo en mi tienda. Y no voy a hacer publicidad ni nada, pero mirad qué belleza de difusor. Tiene luz. ¿Cuánto rato lleva encendido y sacando? Desde el principio del culto. Y así seguirá hasta que nosotros queramos, ¿verdad? Y huele de bien. Esto porque es demasiado grande, pero si estuvierais cerca, huele fantástico. ¿Qué pasaría? Depende del momento en que los mires, puedes pensar, están haciendo la misma función. Si hacemos una foto en el momento en que este de aquí saca aroma y hacemos la foto, entonces puedes pensar, están haciendo lo mismo. Con lo que os he explicado hasta ahora, creo que podemos entender todos que nosotros, cada uno de nosotros, también somos como estos difusores de aroma, ¿verdad? Vamos por la vida emitiendo este olor fragante de parte de Dios. Y aquí en la Iglesia, pues pasa como esto, como estos difusores. Tenemos difusores constantes, que están siempre sacando aroma, pero en cambio hay difusores que funcionan pues de vez en cuando.
Como he dicho, depende de cuando los mires, puede parecer que sean lo mismo y que estén haciendo lo mismo. Si tú haces una foto aquí el domingo por la mañana, pues aparentemente estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Funcionamos todo igual. Pero ¿es así la realidad? ¿Por qué creéis que ese difusor de allí funciona mucho mejor que este? Muy bien, es que Mercedes es... Ya me ha visto. Claro, está enchufado a la electricidad. Si este difusor lo desenchufáis, no sirve de absolutamente nada. Ocupará espacio, no tendrá luz, es un estorbo. Pero al estar enchufado a la corriente, hace su función como debe hacerla. Pues igual somos nosotros. ¿Por qué funcionamos nosotros como difusores de aroma? Porque estamos conectados a Dios. En el momento en que nos desconectamos, pasamos a ser como este difusor de aquí, que funciona pues, de vez en cuando. Quizá el domingo por la mañana saco todo mi aroma, pero el resto de la semana no me puede oler nadie. Y yo he pasado mucho tiempo como este difusor de aquí. Iba cada domingo a la iglesia, era súper majo, súper servicial. Las abuelas de mi iglesia les encantaba, pero el resto de la semana pasaba desapercibido. Era uno más en mi instituto, era uno más en mi equipo de fútbol. En mi casa incluso era un mal hermano. Mi hermana también lo puede confirmar. No era el olor agradable que Dios me pedía ser. Pues era esto, un cacharro que no sirve. Si queremos ser sus testigos, esto es algo constante, no es algo que podamos escoger. Lo soy hoy y el resto de la semana no lo soy. Y esto sirve para todos, para los más adultos, pero para los jóvenes también, que os tengo vigilados. Y en vuestro instituto, hoy en día, cada vez es más fácil ser aroma agradable porque todo está tan mal que lo mínimo ya es un aroma agradable. Entonces tenéis suerte, jóvenes. Lo tenéis muy fácil para ser aromas agradables. Y os animo a serlo. Y plantéate esta cuestión ahora. Si fueras mudo, si no pudieras hablar, ¿podrían en tu entorno saber que eres seguidor de Cristo? Bueno, sin llevar camisetas de... Bueno, también, ¿no? Pero tu forma de vestir, tu forma de ser, la forma en que te tomas las cosas, tu actitud constante, la expresión de tu cara, ¿reflejan a Cristo? Hablar es fácil, ¿no? Y si yo pues le puedo hablar todo lo que sea a mis compañeros de trabajo, pero si mis palabras no concuerdan con mis hechos, ya puedo ser el mejor orador de la historia y dominar el discurso que no servirá de nada porque mis palabras... ya es domingo. Mis palabras pues serán vacías totalmente. Debemos cambiar para ser este difusor, como este difusor, un aroma agradable constante que Dios esparce por todas partes. ¿Y cómo lo hacemos esto? En mi caso, el cambio lo produjo la palabra de Dios, y es que no hay otra. El leerla más, el estudiarla más, el pues sumergirte, empaparte, conocerla. Este es el primer paso. Si no empezamos por la palabra de Dios, pues ya podemos hacer todos los intentos que queramos, en plan propósitos de, pues el lunes empiezo la dieta o así, que no servirá. Si no empezamos con la palabra de Dios, no sirve. El efecto que tiene la voz de Dios en la persona es inconfundible. Y no bases tampoco tu vida en lo que sientes respecto a Dios, porque sabemos que los sentimientos es de las cosas más variables que existen en nuestro ser. Un día estoy eufórico y me como el mundo, literalmente, y otro día estoy apagado, no tengo ganas de nada. ¿Dios es el mismo los 2 días? Sí, ¿verdad? Pues no tenemos que basar nuestra vida en lo que sentimos respecto a Dios. Tenemos que basar nuestra vida en lo que sabemos respecto a Dios. Inevitablemente, lo que sabes sobre Dios acaba afectando a lo que sientes sobre Dios.
Pero no empezamos por el sentimiento, sino empezamos por el saber de Dios y poner en práctica lo que Él nos dice. Luego ya todos los sentimientos a veces estarán mejor, a veces estarán peor. Pero la base es lo que sabemos sobre Dios. ¿Y dónde está lo que sabemos sobre Dios? Tampoco nos lo inventamos ni nos lo imaginamos. Lo tenemos en su palabra, en la Biblia. Leer y meditar la palabra de Dios no se sustituye con nada. No sirve de nada, aunque yo esté escuchando predicaciones cada día de la semana, no me serviría de nada si no soy yo el que va a la Biblia, el que pasa un tiempo de intimidad con Dios, leyendo, meditando y orando. Dios se hace hombre. Dios viene a este mundo, vive entre nosotros, carga con mis pecados en la cruz, resucita. ¿Y qué recibe a cambio de mi parte? Un par de horas a la semana en las que ni siquiera tiene mi atención porque estoy pendiente de tengo prisa por irme a cocinar o porque, pues, qué pesado es este que está hablando o porque ayer no descansé lo suficiente y hoy no tengo atención pues para prestar. ¿Creéis que Dios se siente amado si yo actúo de esa manera? Otra pregunta para pensar. ¿Crees que Dios se siente amado por ti con la vida que llevas? ¿Crees que Él se merece más? Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y tal y como escuchamos hace 2 semanas la predicación de Carlos Piedad, tenemos la responsabilidad de examinarnos, de ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y de ver si todo lo que estamos haciendo se corresponde con la voluntad de Dios. Por lo que en esta mañana, si puedes, mira estos 2 difusores y piensa cuál de ellos te refleja mejor. Y no hay más opciones, no hay un tercer difusor que yo no haya encontrado. O eres aroma constante agradable a Dios, o eres como este, algo intermitente, algo inconstante. No puedes decir, bueno, yo soy como este, pero más veces, no solo el domingo, sino más días. No, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios pretende que seamos un aroma constante. En todas partes donde estamos esparciendo este aroma agradable. Si crees que eres como el de la derecha, pues perfecto, adelante. Sigue creciendo en su palabra, sigue aprendiendo y descubriendo qué puedes hacer para llevar este olor agradable a aún más sitios. Ahora, si crees que te pareces más a este de la izquierda, ten cuidado. Jesús mismo dice que el árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista dice sobre Jesús que trae la pala en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Y necesitamos ser como Jesús para ser como Él. Y este cambio, pasar de este difusor al otro, no es algo que podamos conseguir pues mejorando, cambiando un poco mi carácter o pues lo que necesitamos es una transformación completa. No vamos a hacer... No es algo que yo pueda conseguir por mí mismo. Es algo que necesito a Jesús, que coja lo rompa y me transforme en el otro. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. No. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ser el otro difusor, el de la luz, implica ser como Jesús. Es dejar que Jesús viva en tu vida. Cuando hagamos esto, entonces el aroma agradable de Dios se esparcerá allá donde estemos. Pero hasta que no hagamos, hasta que Jesús no tome el control de nuestras vidas, ya podemos intentar esparcir nuestro aroma, que no vamos a hacer nada. Estás aquí y estamos aquí para ser bendición para los demás, no para bendecirnos a nosotros mismos. Igual que Jesús no vino a la tierra a satisfacer sus propias necesidades, ¿a qué vino a la tierra? A satisfacer las necesidades de los demás. Lo mismo tenemos que ser nosotros. Tenemos que llevar el olor fragante de la muerte de Cristo allá donde estemos.
Y hoy debes decidir si sigues siendo como este difusor de aquí o si decides enchufarte, conectarte con Dios y pasar a ser un aroma agradable allí donde estás. No importa lo que hayas sido antes, no importa lo que hayas hecho, no importa el tiempo que lleves como este difusor. Eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es que hoy decidas enchufarte y pasar a ser el aroma agradable que Él esparce por todo lugar. Y Él va a ser el primero que hará fiesta porque tú tomes esta decisión. Y Él va a ser el agente de cambio. Nadie más va a serlo. Va a ser el propio Jesús el que te va a cambiar. Por lo tanto, no nos quedemos así, como este, porque Dios espera mucho más de todos nosotros.